Hola, mi nombre es Andrés Aciel Salazar Cruz y a continuación les diré la lista de materiales de laboratorio. Se usó un motor de inducción trifásico rotor halo de ardilla, una banda, un motor de CD, una lámpara indicadora roja, 16 juegos de cable banana-banana, 3 juegos de cable banana-caimán, un volante de inercia, un multímetro, un amperímetro de caja, un botón rojo, un botón negro, dos contactores electromagnéticos, un relevador de retraso, un ruptor de circuitos, un interruptor bloqueado, un freno electromagnético, una resistencia de alambre de 10 ohms, una resistencia de alambre de 1000 ohms y una lámpara piloto verde. Introducción. Aprenderemos por medio del bloqueo de freno electromecánico que el motor se mueve a una dirección dada, lo que nos proporcionará la corriente de armadura y desarrollará una alta torsión que demuestre el resultado de dicho freno. Objetivo. Conocer las razones de invertir las conexiones de armadura para bloquear un motor y construir un controlador de motor DC comparada por bloqueo que incorpore un freno magnético. Mi nombre es Saúl Hernández y hablaré sobre la práctica 7 inversión de las conexiones de armadura de un motor CD. Esta es la figura 22-1. Examina el circuito arrancado de dos pasos de bloqueo parada magnética de la figura 22-2. B. En el contactor 12TR, este es un contacto normalmente abierto en el cual, al ser energizado, su bobina se cerrará para una corriente que circula a través de él porque tendrá menos resistencia estando en un tipo de protección. C. Contacto 34TR. Es un contacto normalmente cerrado de la bobina TR. Este permite el pase de la corriente al campo paralelo de tal manera que abrirá el interruptor de flujo de la corriente. D. Contacto 56TR. Este contacto normalmente abierto está en paralelo al botón de arranque cumpliendo una función de al cerrarse el circuito quede enclavado. Contacto 78TR. Este está cerrado, normalmente abierto este interruptor para que no pase la corriente a la bobina M hasta accionarse el circuito está permitiendo el paso de la corriente. Esta es la figura 22-2. Contactor 9DTR. Está cerrado para que llegue la corriente a TR, pasará a través del contacto porque tiene menos resistencia al abrirse y ya la corriente pasará a través de la resistencia. Contactos 1, 2 y 5, 6 TM. Estos están para que el motor gire a la dirección normal. Al acercarnos a estos contactos, esto pasará. H. Contactos J1, 1, 2 de M. Este contacto normalmente cerrado en paralelo está para que le llegue la corriente a M, para después abrirlo y la corriente pase por la resistencia. Y contacto 15-16 de M. Este contacto normalmente cerrado se usará para el movimiento de que abra o saque la operación. Esta parte del circuito está cumpliendo la función de interrumpir el paso de las corrientes. J. Contacto 1, 2 y 5, 6 de P. Estos contactos tienen la función de cambiar el sentido de giro del motor. K. Contactos 11 y 12 de P. Este contacto normalmente cerrado en paralelo está para que llegue la corriente a P, para que después de abrirlo la corriente pase a través de la resistencia. Y contacto 15-16P. Este contacto está permitiendo el paso de la corriente de la bobina de freno, haciendo así que se opere. M. Resistencia de 10 ohms. Tiene la función de limitar la corriente de bloqueo a la corriente en arranque normal. N. Resistencia de 20 ohms. Tiene la función de limitar la corriente de bloqueo a la corriente de arranque normal. O. Resistencia de 1000 ohms. Tiene la función de limitar la corriente de la bobina y que no se vaya a dañar. 2. Anota los tres cierres de la combinación siendo el contactor P de bloqueo. No se logran apreciar los cierres. B. Este freno magnético ayuda a frenar el motor, sí, porque cambia el campo magnético por la fuerza electromotriz inducida. C. Esto sucede si el circuito de bloqueo está abierto y se oprime el botón de bloqueo parada. No pasaría nada porque el circuito está abierto, no estará alimentado en caso de que estuviera la función. El motor determine que hacer el cambio de giro. D. El motor tiene la excitación de campo tal cual está siendo bloqueado, sí, por la conexión que se usó. Mi nombre es Jesús Antonio Montoya Pérez. En el inciso A se prepara el circuito de la figura 22-2. Inciso A del número 4 dice cierra el interruptor de desconexión. Aquí se accionó el botón de arranque y el motor entró en operación en un sentido normal. Si se oprime el botón de bloqueo parado y describa lo que sucede. Aquí no se pudo realizar esta operación debido a que el freno no sirve, estaba muy desgastado. Si inciso F, vuelva el voltaje a cero, apague la fuente y abra el interruptor. Igual dice quita el volante de inercia de su sistema. Se realizó lo que se pide y luego dice que oprimamos el botón de bloqueo parado. Igual aquí no se pudo medir el tiempo porque no funcionaba el freno. El inciso A del 6 dice abre el circuito, contactor de bloqueo desconectando una de las terminales de su bobina en operación. Se realizó lo que se pide y luego dice oprima el botón de bloqueo parado y describa lo que se pide, ¿va?
Aquí tampoco se pudo realizar lo mismo porque el freno estaba muy desgastado y no se acopla bien al motor. Y vamos a reforzar los conocimientos. Dice, como podemos ver las preguntas, pues se sustituyen. Es para que agregar un botón de bloqueo parado, se estudian en esas dos partes de juego de contacto, en las salidas. En la 2 dice, explica por qué generalmente la resistencia de bloqueo es del doble de la resistencia de arranque. Esto es debido a que se cambia el voltaje y la fuerza es el doble y también esto es para proteger a la armadura. La 3 dice, ¿cuáles cambios de alambrado deben de hacerse al circuito de la figura 22-2 para que el motor funcione normalmente en dirección opuesta? Se podría optar por cambiar de posición la fuente de alimentación. Y por último tenemos la pregunta 4 que dice, explique por qué no se puede conectar un circuito de resistencia de frenado a través de la armadura cuando se usa para paro por bloqueo. Cuando se bloquea un motor se aplica un voltaje que casi es el doble del voltaje nominal del circuito. Entonces es casi el doble del voltaje de armadura. Así se limita la corriente y la torsión inicial. Se supone que no se puede activar cuando la fuerza electromotriz, por la torsión, por la combinación de la flecha. Primero se tiene que parar para hacer funcionar el otro freno y cambiar de posición a la alimentación. Se suma a la aplicada. Por eso se necesita una resistencia para amortiguarlo. Es como meterle, por ejemplo, 220 a un motor de 110 con inercia. Soy Salvador Rubio Jesús y les voy a explicar un poco el diagrama. Aquí tenemos el diagrama de potencia, el cual podemos observar que tenemos un campo, una bobina de campo en paralelo. Seguimos en el diagrama y podemos observar que tenemos un contacto normalmente abierto de M, un contacto normalmente abierto de P aquí. Aquí vemos la armadura, que es la bobina, tenemos a 1 y a 2, que está en paralelo. La P está en serie, el contacto normalmente abierto de P, que es un contactor de bloqueo. Aquí podemos ver un contacto normalmente abierto de M, del motor. Observamos que tenemos una resistencia en serie de bloqueo. Y luego adelante tenemos una resistencia de arranque, que podemos estar observando aquí. Este es el diagrama de potencia. En el diagrama de control podemos observar que tenemos un botón de paro por bloqueo, un botón de arranque, aquí lo podemos ver, un contacto normalmente abierto de M, aquí podemos ver M, de que sería main, o de la bobina. Tenemos aquí PS, que es un bloqueo automático, el cual lo pudimos ver cuando conectamos el motor. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado de M del motor y aquí tenemos la P que es de bloqueo. Mi nombre es Salvador Rubio Jesús y les voy a explicar un poco de los componentes que cuenta este diagrama de potencia. Aquí podemos ver que tenemos la alimentación, una protección de cortocircuito. Aquí tenemos un OL que es una protección. TDO es un contacto de acción retardada del relé, que es un contacto normalmente cerrado. Aquí podemos observar que tenemos una resistencia de 300 ohms del reostato. Tenemos el campo en paralelo, aquí que observamos. Tenemos un contacto normalmente abierto de M del motor, un contacto normalmente abierto de P, que sería de bloqueo, contacto de bloqueo. Cuenta con una resistencia de 10 ohms, contacto normalmente abierto de TDC, que es el contacto de accionamiento retardado o apertura. Este es el de cierre. Aquí tenemos la armadura, que sería el motor. Como podemos observar, aquí tenemos el motor. Y también vamos a tener el volante de inercia, que es para inyectarle carga, para que tenga carga al momento de realizar su operación. Contamos con una resistencia de 20 ohms. Otra vez tenemos otro contacto normalmente abierto de P, que es la de bloqueo. Un contacto normalmente abierto de M, del motor. Luego de aquí pasamos al diagrama de control, que tenemos un OL, una protección normalmente abierta. Y abajo tenemos un contacto normalmente cerrado. Tenemos un
un botón para el bloqueo, un botón para el arranque, una botonera. Tenemos un contacto normalmente abierto, una resistencia de 1000 ohms y de T con un contacto normalmente cerrado. Una lámpara, cuenta con una lámpara indicadora, TR, que es la resistencia de tirite, que permite que absorba la energía del campo siempre que el motor esté desconectado. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto, la resistencia de 1000 ohms, contacto normalmente cerrado de M. Aquí podemos ver el motor y la protección de bloqueo, el contacto de bloqueo, que podemos observar que es el cierre de combinación mecánica. Este es a través de una pieza de fierro como unos 5 o 6 centímetros aproximadamente, que permite que estén unidos mecánicamente. Aquí tenemos una resistencia de 1000 ohms, un contacto normalmente cerrado de P, PS, que sería del deslizamiento, es una protección que tiene para que evite que tenga una rotación. Si está a la izquierda, que no rote a la derecha. Contamos con un contacto normalmente cerrado de M, un contacto normalmente cerrado de P, que es la protección de bloqueo, digo el de bloqueo. Aquí podemos observar que tenemos la bobina de freno o frenado y una lámpara indicadora, que al momento que cuando frene, esta nos va a indicar, nos va a mandar una señal. Conclusión. En esta práctica se llevó a cabo la incorporación del freno electromecánico, la cual la conexión del motor al tablero fue un éxito, pero al momento de colocar el freno electromecánico se notó que no tenía un buen agarre, porque el motor tenía un vinil de plástico para la protección de los alumnos, pero en este sí impidió el uso correcto del freno, porque no tenía un buen agarre. Mencionando que el freno tenía mucho desgaste por uso al pasar de los años, todo esto impidió que la práctica se llevara correctamente porque no se pudo observar el objetivo que se buscaba. Comentarios y sugerencias. La práctica de laboratorio estuvo muy bien, lo único que el material y el espacio era muy poco y estaba todo el grupo amontonado y no dejaban observar bien los pasos y el procedimiento para realizar la práctica indicada. Buenos días, nosotros somos el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, la materia es control de máquinas eléctricas, la práctica 7, inversión de las conexiones de armadura de un motor DCD. Mi nombre es Andrés Aciel Salazar Cruz. Mi nombre es Euler Hernández López. Mi nombre es Eduardo Jesús. Mi nombre es Jesús Antonio Montoya Pérez. Eso es todo. Gracias.